enfermo, le damos la palabra para que pueda predicar la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, primero que todo, agradecer a cada uno de los hermanos, agradecer al consistorio por la invitación y quizás contar un poquito que esa alabanza está dentro del coritario del departamento femenino. Entonces, trajo hartos recuerdos a mi corazón, puesto que cuando estuve trabajando con ustedes, estuvimos estudiando harto tiempo con las féminas de nuestra iglesia, con las mujeres de nuestra iglesia, los profetas menores. Y una de las canciones que más cantábamos era precisamente esta. Entonces, el día de hoy no vamos a estudiar los profetas menores, vamos a estudiar un poquito de Colosenses. Vamos a ver qué es lo que dice Colosenses al respecto de nuestra vida. Específicamente el capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 en adelante, 12 al 17. Entonces, Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos una vez más para que Dios nos dirija en este momento de estudio de su palabra, de comprensión de su palabra, de transformación de nuestra vida. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos, oh Padre, por tu bondad, por tu misericordia, agradecidos porque tú nos guías día a día, porque tú nos enseñas día a día, porque tú nos transformas día a día. Y te pedimos, oh Padre, que en este momento en el cual nos dirigimos hacia ti, estudiando tu palabra, tú transformes nuestro corazón para poder ser cada día más semejantes a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, la carta a los Colosenses es bien interesante con relación a aquello que puede enseñarnos, porque en aquel tiempo había algo conocido o que se hizo conocido posteriormente como la herejía de Colosas o la herejía de los colosenses, el problema de los colosenses. ¿Cuál era este problema? Que los colosenses, si bien habían aceptado a Cristo en su corazón, habían comenzado a seguir los caminos de Cristo, al poco andar, ellos volvieron o un grupo de la iglesia volvió a las prácticas carnales, por así llamarlas. Recordemos que eran hombres y mujeres convertidos del mundo griego, donde existía prostitución idolátrica, el tema de varias deturpaciones sexuales, varios tipos de prácticas de ese tipo, además de glotonerías y varios problemas morales, varios. Venían de un mundo así donde todo eso era normado, era correcto, era parte de la vida, parte del día a día. Y ellos se habían convertido al cristianismo y habían cambiado su forma de vivir. Pero luego de andar en esta caminata cristiana, habían comenzado a volver a aquellas prácticas. Por otro lado, había otro grupo que era aquel que había aceptado a Cristo, amaba a Cristo desde su corazón, pero entendía que
para la salvación había que hacer algo más, había que agregar algo más a la obra de Cristo. Ese algo más podía ser un ceremonialismo, una serie de ceremonias, guardar fiestas, guardar días, guardar ciertos ritos y así sucesivamente. O también incluso eh, adorar a ángeles. Empezaban a esta angiolatría, a idolatrar a lo que hacían los ángeles o lo que podían hacer los ángeles y así sucesivamente. Entonces era un problema bastante grande, ya tenemos el problema moral, tenemos el problema de los ritos, tenemos el problema de la idolatría de los ángeles, entonces era una iglesia bien complicada, bien complicada. Entonces es ahí donde Pablo empieza a enseñarles, empieza a mostrarles un poco en qué consiste el Evangelio, cómo Cristo había hecho paz entre nosotros que estábamos en esta disputa en contra de Dios, que estábamos separados de Dios y Cristo había alcanzado, había logrado, había conquistado una paz con Dios y que esa paz nos las había dado a nosotros por medio de su obra en la cruz. Entonces, él hace eso en los primeros capítulos, nos cuenta un poco de la obra de Cristo, y ahora en los siguientes capítulos empieza a decirnos, ok, eso es lo que logró Cristo. Ahora nosotros, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar a partir de esta obra de Cristo? ¿O cómo debemos ser transformados? ¿Qué es lo que hizo Dios para transformarnos? Pero ahora nosotros, para seguir este proceso de transformación, ¿qué debemos hacer? Y así sigue avanzando, hasta que en un momento él llega a decir, que es una imagen que utilizan en otros textos también, que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Revestirnos de las obras de Cristo. Y así sucesivamente. Y ahí viene la pregunta retórica que dice Pablo, bueno, ¿y cómo nos vestimos del nuevo hombre? De hecho, a nosotros muchas veces cuando se nos habla de santificación y cosas así, se nos dice, mira, lo que pasa es que nosotros éramos antiguas criaturas y ahora debemos vestirnos en nuestro día a día de nuevas criaturas. Y ahí uno llega a la casa y dice, sí, es verdad, debemos hacer eso. Pero después, al poco andar nuevamente, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es en este texto que nosotros acabamos de leer del capítulo 3, versículos 12 en adelante, que nos explica un poco cómo debemos vestirnos o cómo revestirse del nuevo hombre. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para trabajar con nuestra santificación? ¿Qué es lo que debemos hacer para vestirnos de este nuevo hombre? ¿Ok? De esta nueva criatura. Entonces vamos con el primer elemento, que es sumamente importante, de algo que nosotros debemos hacer para caminar en este camino de santificación, andar en este camino de santificación. Versículos 12 y 13 dicen así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, donde el texto básicamente dice así, vestidos pues, ya que ustedes son escogidos, santos y amados, vístanse de, y aquí viene de qué debemos vestirnos. Entonces, ya que nosotros hemos sido escogidos, ya que nosotros somos santos, hemos sido santificados por Dios, ya que nosotros somos amados de Dios, entonces debemos vestirnos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esos 5 elementos que están ahí en ese texto. Esas son 3 cosas que debemos tomar para nosotros. Tomar para nosotros. Y ahí dice, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos vestimos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia? ¿Cómo logramos tomar esas cosas para nosotros y hacerlas parte de nosotros? Que algunas de ellas se ven tan difíciles, como por ejemplo la paciencia, la mansedumbre. Es difícil, es difícil. Pero aquí nos da la prueba o la manera de revestirnos, de tomar esos atributos para nosotros. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. El primer elemento, la primera herramienta que nosotros tenemos para revestirnos de esta nueva criatura es el perdón, es el utilizar el perdón. Suena raro, suena como si el perdón fuese una consecuencia de ser santo. Mientras más santo, más fácil se nos hace perdonar. Pero es aquí donde el texto parece mostrar que es el perdón, cuando nosotros perdonamos, es eso lo que nos hace ser más santos. Es eso lo que nos hace revestirnos de mansedumbre, benignidad, humildad, misericordia, paciencia.
Entonces, el ejercicio del perdón es aquello que nos va santificando también. Es como un círculo virtuoso. En la medida que perdonamos, más santos somos. En la medida que somos más santos, más fácil se nos hace perdonar, y por lo tanto más perdonamos y más santos, y después así sucesivamente. Es un círculo virtuoso de santificación. Entonces, fíjense, ese soporte de unos a otros, el soportarlos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y después dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense que la medida que utiliza para hablar de este perdón es la obra de Cristo, de la cual ya habló los 2 capítulos anteriores, y donde en esa obra de Cristo se nos muestra que nosotros nunca nos acercamos a Cristo a pedirle perdón para que Él nos perdonara. Es un acto primaria y principalmente realizado por Cristo. Y por lo tanto, si ese es nuestro ejemplo, esa es la dinámica del actuar de nuestro perdón, entonces es echado por tierra esa idea de que muchos aconsejan o dicen que uno debe perdonar cuando se acerquen a pedir perdón y todo eso, y es ahí cuando se acerquen a nosotros a pedir perdón, nosotros ya debemos estar dispuestos a perdonar. Pero ya que aquí se estipula la medida de Cristo para el perdón, entonces nosotros debemos perdonar incluso antes de que las personas nos pidan perdón, o incluso más, aunque las personas no nos pidan perdón. Es ahí donde nosotros debemos aplicar el perdón en conformidad a la obra de Cristo, y debemos obligarnos a hacerlo, porque es eso lo que nos santificará. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Qué pasa si no perdonamos en nuestro corazón, si no actuamos de esa forma en conformidad a la medida de Cristo? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nuestro corazón va a empezar a guardar en él amargura, va a empezar a guardar rabia, contienda, eh, separación, y todo aquello nosotros sabemos que son frutos de la carne u obras de la carne. Y esas obras de la carne se van a ir pegando a nuestro corazón, guardando en nuestro corazón, y van a ir ensuciando cada vez más nuestro corazón. Y así como nosotros decíamos que el perdón es un círculo virtuoso en el cual mientras nosotros perdonamos, nos santificamos, y luego se nos hace más fácil perdonar, y después nos santificamos más, y después se nos hace más fácil perdonar, y así sucesivamente. El tema de esta contaminación de la que hablamos, de las iras, de las contiendas, es un círculo vicioso en el cual nosotros no perdonamos, por lo tanto nuestro corazón se contamina y se nos hace más difícil perdonar y se contamina más, y después se nos hace aún más difícil perdonar y se contamina aún más. Y es así donde nuestra propia relación con Dios se va enfriando y nos vamos apagando y nos vamos llenando de amarguras. Y es así donde ocurre esta separación de una relación perfecta con Dios. Muy bien, ese es el primer elemento para revestirnos de este nuevo hombre, el perdón, la práctica del perdón a la medida de Cristo. ¿Cuál es la segunda práctica que nos puede ayudar para poder ser transformados, seguir este proceso de transformación? Versículos 14 y 15 hablan de la paz. Primero el perdón, segundo la paz. Fíjense, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. O sea, primero dice, vístanse de misericordia, vístanse de benignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia. Es interesante que todos ellos son atributos de Cristo. Y ahora dice, vístanse también de amor, pero principalmente de amor, por sobre estas otras 5 cosas. Y ahí dice, porque el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese elemento de la paz es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores, Pablo habla precisamente de cómo nosotros estábamos en rebeldía con Dios, estábamos en contra de Dios, en ataques constantes a Dios. Y cómo lo único que permitió que esta relación separada fuese unificada
es la paz de Dios, es el amor de Dios para con sus hijos, el habernos adoptado. Y eso obviamente por medio de la obra de Cristo. Y es esta paz, esta relación perfecta con Dios, la que debe gobernar nuestro corazón, debe guiar los caminos de nuestra vida, guiar nuestro corazón. Y cuando dice gobierne vuestros corazones, quizás los chicos más jóvenes puedan decir, ah, pero qué linda idea, la idea de cómo nuestros sentimientos deben estar gobernados por Dios, nuestros cariños, nuestros afectos y todo eso. Pero para las escrituras, el corazón es algo un poco más amplio que aquello. O sea, es sí el lugar donde habitan nuestras emociones. Sí, la escritura habla de aquello, pero también el corazón es el lugar donde brotan nuestros pensamientos. Moisés, por ejemplo, razonó en su corazón. Es decir, para las escrituras nosotros no razonamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, sino que antes de razonar en nuestro cerebro, nosotros razonamos en el corazón, en un órgano espiritual de nuestro ser. ¿Ok? Pero no solo eso, sino que también nosotros tenemos voluntades, nuestros deseos, nuestros anhelos se enraizan en nuestro corazón, brotan de nuestro corazón. De hecho, Daniel, cuando se le ofreció la comida de los reyes, se nos dice que Daniel decidió, nuestras decisiones, fíjense, decidió en su corazón no contaminarse con las iguarías del rey, con las comidas que le servía el rey. Entonces, fíjense cómo nuestras decisiones, nuestros anhelos y deseos también están guardados en nuestro corazón, también brotan de nuestro corazón. Entonces, si el texto dice que la paz gobierne en vuestros corazones, que gobierne en este órgano espiritual, está diciendo eh, que todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, nuestras voluntades, nuestros anhelos y deseos, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros somos, sea gobernado por la paz, por esta relación perfecta con Dios. Y eso es sumamente profundo, que todas nuestras acciones sean gobernadas por la paz, por esta relación perfecta con Dios. ¿Ya? Y eso es lo que plantea un poquito el texto. Porque dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Okay? Entonces nosotros fuimos llamados, fuimos sacados de algún lugar, colocados en un lugar de paz, fuimos sacados de esta lucha constante con Dios y fuimos colocados en esta relación perfecta, este vínculo perfecto, gracias a la obra de Cristo. ¿Okay? Y ahí nuevamente volvemos a la idea del corazón y entendemos que las palabras de Cristo, cuando Él es recriminado porque sus discípulos no se lavaban las manos, Jesús les dice, insensatos, no saben que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino que aquello que sale, aquello que brota de su corazón. Y es ahí donde se nos abren un poquito los ojos, se nos muestra nuevamente esta idea de círculos virtuosos y círculos viciosos. Ya que es lo que sale de mi corazón lo que me contamina, entonces si hay ira, si hay contiendas, si hay separaciones, si hay peleas, si hay rabias en mi corazón, esas van a salir por mi boca, van a salir de mi ser y me van a contaminar aún más, me van a llenar aún más de esas iras y contiendas. Por otro lado, si es paz, esta paz que tenemos en Cristo, lo que brota de mi corazón es esa misma paz la que nos va a ir renovando y transformando en este círculo virtuoso. Entonces ahí entendemos mejor aún las palabras que dicen, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o como dice una versión un poquito más moderna, porque de él brotan, fluyen las fuentes de la vida. Entonces, ¿cómo ser transformado, cómo ser revestido de esta nueva criatura? En primer lugar, perdón. Segundo lugar,
la práctica de la paz, el buscar tener una relación con Dios en cada uno de los pasos de nuestra vida, en cada una de las acciones de nuestra vida. Y en tercer lugar, la enseñanza mutua. Versículos 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more, viva, habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ya, en primer lugar, esa palabrita more, habite, esté, viva en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué esa palabrita está ahí? Ocurre una cosa interesante, que en el Antiguo Testamento, para la cabeza judía, el vivir, el habitar, era algo pasajero, era algo por un momento. ¿Por qué? Porque ellos vivían como nómades, entonces llegaba un momento donde levantaban las tiendas y es ahí donde colocaban las tiendas para el tabernáculo, hacían fiestas al respecto, tenían el arca por ahí colocada, pero cuando se levantaban las tiendas, cuando se retiraban las tiendas y tenían que seguir andando, seguir caminando, entonces ya no había una vivienda, no había una habitación de Dios, porque ellos en su concepción entendían que en el momento en que se levantaban las tiendas, se ponían las tiendas y el tabernáculo estaba ahí con ellos, entonces Dios estaba con ellos, la presencia de Dios estaba cuidándolos. Pero cuando eso era retirado, incluso cuando les robaban el arca del pacto, ellos entendían, se sentían mal porque entendían que Dios ya no estaba habitando con ellos. Pero acá, en este texto, no es algo pasajero, que medio intermitente, no es esa la idea. Intenta pasar esta idea de que por siempre esté establecida ahí, sea algo que no se retire, sea algo inamovible. Y tiene mucho que ver con la presencia del Espíritu Santo, ya que por medio de la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, vive para todos siempre en cada uno de nosotros, y no en esta concepción intermitente que tenían los judíos. Él vive en nosotros y por lo tanto la palabra de Dios habita también en nosotros, vive para todos siempre en cada uno de nosotros. Entonces, more en abundancia en vosotros. Ahora el tema es cómo hacer que esta palabra abunde en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Y ahí la respuesta quizás sea leyendo más la Biblia, teniendo más momentos devocionales, etcétera, etcétera, lo cual es bueno, no lo niego. Pero quisiera que atendiéramos a lo siguiente. No sé si a ustedes les ha pasado que, ok, dicen ya, este año sí, voy a leer la Biblia entera durante el primer semestre o durante todo el año y así completarla totalmente. Llega enero, súper bien. Llega febrero, súper bien. Llega marzo, ya nos atrasamos algunos capítulos. Y llega abril y a las pailas se fue el plan de lectura anual de la Biblia. Y así sucesivamente, después llega noviembre, diciembre, y hoy intentamos recuperar algo, o las vacaciones de invierno, y ahí intentamos recuperar algo, pero nuevamente ya perdemos el hilo de esa lectura anual. Pero fíjense cómo aquí dice cómo nosotros podemos hacer que la palabra abunde en nosotros, como enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, una de las formas o cómo hacer que la palabra habite en nosotros es haciéndolo de forma comunitaria, donde yo debo ayudar a mis hermanos enseñándoles y exhortándoles, así como mis hermanos deben ayudarme a mí en este proceso de abundar de la palabra de Dios, enseñándome y exhortándome. Pero lamentablemente hoy día, por causa de doctrinas de hombres, se vive una espiritualidad individualista. Entonces, fíjense un poquito en lo siguiente, un pequeño ejemplo práctico. Digamos que estamos en una iglesia, imaginemos que estamos en una iglesia de 50 personas, ¿ok? Donde yo soy miembro de esa iglesia. Y digamos que en esta iglesia, en esta relación de iglesia de hermanos de 50 personas, yo, o todos, mejor dicho, todos estos 50 miembros tenemos una espiritualidad individual.
donde cada uno se preocupa de su propia espiritualidad. Entonces, en ese caso hipotético, ¿cuántas personas estarían preocupadas de mi espiritualidad? Solo una, yo mismo. Sería el único preocupado de mi espiritualidad, de mi relación con Dios, de mi lectura de la palabra y nadie más. Pero ahora imaginemos que es una iglesia un poco más saludable, bastante más saludable, de los mismos 50 miembros, que han comprendido este elemento comunitario de la espiritualidad, de la devoción a Dios. E imaginemos que todos estamos preocupados los unos por los otros. Entonces, digamos, ¿cuántas personas, si todos estamos preocupados los unos por los otros, estarían preocupadas de mi devoción personal? Probablemente sean 49 personas preocupadas de mi devoción personal, de mis momentos devocionales, de cómo yo me acerco a Dios, de mi relación con Dios. Y por lo tanto es más factible que haya una salud espiritual mayor en el caso que sea solo yo el preocupado de aquello. Entonces, por eso, y fíjense cómo en cada uno de estos elementos, no solo en la enseñanza mutua, sino que también el perdón se vive de forma comunitaria. El perdón no se vive solo, yo no puedo perdonarme a mí mismo, como se dice hoy en día, se aplica mucho, no, tú tienes que perdonarte para poder sanar tus heridas. Va más allá, es una acción comunitaria, es una acción que se realiza por lo menos de dos, y en las escrituras muestra mucho más de dos participantes. Cuando habla del perdón, de la disciplina y todo eso, siempre es más de dos. En el caso de la paz, también dice que es un elemento comunitario. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, fíjense como nuevamente habla de algo comunitario. Esa paz se vive en comunidad. Y lo mismo la enseñanza mutua, como nosotros ya vimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revestirnos de este nuevo hombre, de esta nueva criatura? Practicando el perdón. Pero no cualquier perdón. No un perdón ególatra, donde no, si yo lo perdoné, soy genial, soy la mejor persona porque ando perdonando a todo el mundo. No, es un perdón a la medida de Cristo, que requiere sacrificio, requiere que pasen por encima de mí, requiere que yo permanezca callado como un cordero que va al matadero. Es un perdón a la medida de Cristo. Paz paz que gobierne el corazón, paz que actúe en cada una de las áreas de mi vida, una relación con Dios que gobierne todas las áreas de mi vida. Y por último, enseñanza mutua, el preocuparme por los demás, exhortar a los demás, llevar esa palabra a los demás, enseñar a los demás acerca de la palabra de Dios. Entonces esos tres elementos son fundamentales para que nosotros podamos revestirnos de este nuevo hombre, revestirnos de esta nueva criatura. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos grabar un poquito esa enseñanza en nuestro corazón, ahora vamos a realizar una oración, ¿ok? Para que Dios nos ayude a perdonar a la medida de Cristo, a contemplar la paz de Dios en cada una de nuestras relaciones y en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, y también a que abra nuestros ojos para poder ver las realidades de nuestros hermanos y estar preocupados por ellos en su relación con Dios, ¿ok? Oremos queridos hermanos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Agradecidos por la obra de Cristo, Señor, porque por medio de esa obra hemos sido perdonados. Y en esta hora, Padre, te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a perdonar a aquellos que nos ofenden, a perdonar a aquellos que quizás hablan cosas a nuestras espaldas, a perdonar a aquellos que dicen cosas que no son adecuadas, incluso perdonar a aquellos que exponen nuestras faltas, nuestros pecados, porque somos así, Señor. Ayúdanos, oh Padre, también cuando nosotros herimos a otros, a pedir perdón cuando corresponde, Señor, a agachar nuestra cabeza para, para solicitar el perdón, la benignidad y especialmente el perdón tuyo, Padre. Por favor, oh Padre, también ayúdanos a disfrutar de la paz que tenemos contigo,
a disfrutar de esta relación transformada, de esta obra de Cristo que ha permitido que nosotros tengamos una relación contigo como hijos, que podamos ir delante de ti directamente a tus pies, a solicitarte, a clamar, a pedir, a llorar delante de ti. Gracias, Señor, porque por medio de esta obra de Cristo tú has establecido una paz. Ya no estás con ira en contra de nosotros, sino que hay una perfecta armonía y perfecta paz en ti. Y también, oh Padre, abre nuestros ojos para poder enseñar a nuestra hermandad la palabra de Dios, para poder preocuparnos por nuestros hermanos, para estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, poder exhortarlos con la palabra, poder llegar a ellos con la palabra, llorar con los que lloran, estar alegres con aquellos que se alegran, entonar cánticos con aquellos que disfrutan de una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra predicada en esta mañana. Dios te bendiga, Guillermo. Señor, siga fortaleciendo tu ministerio y acompañándote en los pasos que vienen para la gloria de Dios. Pastor Marcone, por favor, si nos puede dirigir en la bendición apostólica y luego de aquello vamos a entregar algunas informaciones a la iglesia. Sí, por supuesto. Agradecer nuevamente a Guillermo por haber aceptado nuestra invitación y me gustaría saber si el hermano Sebastián Saldaño